Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Como todos los meses le traigo 10 oportunidades de inversión que me parece que están muy interesantes ahora mismo y estas son las 10 compañías que me parece que están más interesantes entrando en el próximo mes de mayo. Como siempre vamos a hacer análisis técnico y fundamental en cada una de estas acciones para mostrarle por qué me parece que las evaluaciones actuales son atractivas y cuáles serían los puntos de compra que tengo marcado. Vamos a aprovechar también para mirar dónde está su fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años, así que mucho contenido para revisar. Sin más, vamos a comenzar. Empezamos con una compañía del sector de telecomunicaciones, la más grande de este sector, T-Mobile, 264 billones de capitalización de mercado y una compañía que corrigió con fuerza luego de su reporte de ganancia más de un 11%. Vemos que está muy atractiva por fair value o valor intrínseco. Además, ya las evaluaciones empiezan a ser razonables. Fíjense que cotiza un PER 22 y un forward PER 18. Y como casi todas las compañías de este sector da un dividendo, aunque no es un dividendo muy alto, 1.32%. Podemos ver aquí que ya las métricas se ven razonables. Por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja está un 9% por debajo de sus promedios históricos y también está por debajo del sector, aunque es verdad que el ratio precio-ventas sigue un poco caro comparado con sus promedios históricos. Vemos por acá que no tiene problemas financieros, excelente crecimiento en los últimos 10 años, no tiene problemas en cuanto a deuda ni en cantidad de cash, así que es una compañía bastante segura. Y vemos por acá que ha empezado a incrementar el dividendo bastante últimamente, aunque antes era un dividendo bastante plano. Podemos ver también que dentro de este sector es una de las que más crecimiento ofrece, con casi 5% de crecimiento anual en ingresos, más de 13, casi 14% las ganancias por acción y casi 20% el flujo de caja. La verdad que es una verdadera máquina de generar flujo de caja y esto es algo que me gusta mucho en T-Mobile. El reporte de ganancias es verdad que se quedó por debajo en la cantidad de usuarios postpago que adquirió, pero también es lo que le digo, es una compañía que dentro de este sector de telecomunicaciones está dando mucho más crecimiento. De hecho, se espera que para el próximo año agreguen entre 5 a 5.5 nuevos millones de usuarios, que es un crecimiento muy por encima de la industria. Si a eso le sumamos que ya el RSI está en 33 puntos, el MACD ya está por debajo de la línea de sobreventa, me dice que incluso técnicamente ya se empieza a ver atractiva. Es verdad que lo ideal sería verla sobrevendida en la media móvil de 200 periodos, esa sería la entrada ideal, pero bueno, ya estos niveles de sobreventa y con esas evaluaciones me gusta bastante. Saben que cuando vemos caídas tan grandes también luego de reportes de ganancias, por lo general espero 1 o 2 días, incluso una semana para que se hagan todos los vendedores y a partir de ahí hago mis compras. Tal vez sería lo más inteligente en T-Mobile. Si la viéramos en la media móvil de 200 periodos, sí ya sería una entrada mucho más clara. Continuamos con otra compañía del sector de telecomunicaciones, Verizon. Esta la tenemos en el portafolio de dividendos y las acciones también corrigiendo más de un 2% durante la última sesión. Vemos que también es una compañía que cotiza evaluaciones muy atractivas, PER por debajo de 9, 176 billones de capitalización de mercado, está muy barata por evaluaciones. De hecho, si nos vamos a las evaluaciones, cotiza a un PER 8, muy atractiva las evaluaciones y el ratio precio-flujo de caja en 4. Que si la comparamos, todas estas evaluaciones son por debajo del sector y por debajo de sus promedios históricos. No tiene muchos problemas financieros. El crecimiento vemos aquí que ha sido inferior a T-Mobile. De hecho, las ganancias y flujo de caja han caído en los últimos 10 años. Y vemos por acá que da un dividendo de más del 6%, aunque no incrementa mucho el dividendo. Vemos que el crecimiento también está por debajo de T-Mobile, aunque es un crecimiento positivo para los próximos 5 años. Casi 2% de crecimiento anual en ingresos, más de 6% de las ganancias por acción y más de 3% de flujo de caja. Y vemos que es una verdadera máquina de generar flujo de caja. En términos generales, creo que aquí tenemos dos compañías bien interesantes. Si está buscando más crecimiento pagando evaluaciones un poco más caras, T-Mobile. Si está buscando dividendos para ingresos pasivos con menos crecimiento pero evaluaciones más interesantes, creo que Verizon es la compañía más interesante en ese caso. Podemos ver aquí que además técnicamente estamos en la media móvil de 200 periodos, el RSI en 40 puntos, el MACD ya por debajo de la línea de cero, así que tampoco estamos en malas zonas de acumulación. Hemos encontrado muy buenas zonas de soporte en los 41.35, tal vez lo más inteligente sea esperarla en los 41.35 y la siguiente zona de acumulación en la zona de los 38.80, que ahí es donde hemos comprado nosotros en el pasado para el portafolio de dividendos. Pero la verdad que las evaluaciones actuales me gustan para un portafolio de dividendos. Y la última compañía que le traigo del sector de cuidados de la salud, también una compañía de planes médicos y es Elevance. Esta ha sido una compañía mucho más grande, 95 billones de capitalización de mercado, también por debajo del fair value y cayendo ligeramente luego de su reporte de ganancias. Fue un reporte de ganancias sólido, más o menos en línea con los otros reportes de ganancias de la industria, diciendo que van a tener más problemas de costo a lo largo del año. Podemos ver por aquí
que las valuaciones son muy atractivas también históricamente hablando, excepto el ratio precio-flujo de caja. El resto de las métricas está al menos un 10% por debajo de sus promedios históricos y muy por debajo del sector. No tiene problemas financieros, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, da dividendo del 1.57%. Vean cómo aumenta mucho el dividendo, bien interesante. Y vemos acá que a largo plazo se espera más de 8% de crecimiento en ingresos, más de 16% de las ganancias por acción y más de 20% del flujo de caja. No sé qué le parece a ustedes, pero este crecimiento con las valuaciones actuales es muy atractivo. De hecho, se espera que este año lo cierren con un PER 13 y cotice un forward PER 11, que es muy por debajo del sector y de sus promedios históricos. Así que la verdad que Elevance está muy atractiva. Podemos ver por aquí que desde el punto de vista técnico rechazó la media móvil de 200 periodos, continúa con una estructura bajista de corto plazo, la mejor zona de compra los mínimos de 52 semanas que serían los $362. De todas formas, si ya vemos el RSI en sobreventa y no ha alcanzado los $362, ya yo aprovecharía para ir reforzando en esta compañía. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Vamos a cambiarnos de sector y estamos ahora en el sector de consumo. Empezamos con Skechers, compañía de zapatos deportivos. Hemos hablado mucho de ella en el último mes. No han dejado de caer las acciones y cada vez se ve más barata. Durante la última sesión de trading cayó más de 5% luego de un reporte de ganancia bastante débil. Hay que decir que todo el sector de consumo cíclico está bastante débil. Lo hemos visto en los reportes de Nike. Seguramente lo vamos a ver en más reportes durante este trimestre. Y vean que ya está a la mitad de su fair value. Por eso le digo que cada vez se ve más interesante. Las valuaciones muy atractivas, PER 11, lo cual es un 42% por debajo de sus promedios históricos y un 53% por debajo del sector. Y el resto de las métricas de evaluación también están muy por debajo del sector y de sus promedios históricos. Podemos ver aquí además que la compañía ha aumentado su margen neto. Así que bueno, tampoco es que haya perdido competitividad. Y vemos por acá que no tiene problemas financieros y ha crecido muy bien en los últimos 10 años con un retorno sobre capital invertido superior al 10%, que es bastante superior a la media del sector de consumo cíclico. De hecho, a los analistas les gusta mucho, están esperando un 55% de recuperación en el próximo año y un claro consenso de compra a largo plazo. Y podemos ver por acá que se espera que para los próximos 5 años crezcan más de un 8% los ingresos, casi 10% las ganancias por acción y más de 80% el flujo de caja. Eso sí, este año 2025, caída en ganancias, caída en flujo de caja y recuperación a partir del próximo año, así que tal vez para una inversión de corto plazo no funcione muy bien. Si nos vamos desde el punto de vista técnico, está en una zona en la parte baja de esta línea tendencial alcista, que es una muy buena zona de compra. Además, el RSI y el MACD a niveles históricos de sobreventa. La compañía no estaba a estos niveles de sobreventa desde el 2020, solamente para que lo tenga como referencia. Así que la verdad que está muy atractiva desde el punto de vista técnico y fundamental. Y la última compañía que le traigo del sector de cuidados de la salud, también una compañía de planes médicos, y es Elevance. Esta sí es una compañía mucho más grande, 95 billones de capitalización de mercado, también por debajo del fair value y cayendo ligeramente luego de su reporte de ganancias. Fue un reporte de ganancias sólido, más o menos en línea con los otros reportes de ganancias de la industria, diciendo que van a tener más problemas de costo a lo largo del año. Podemos ver por aquí que las valuaciones son muy atractivas también históricamente hablando, excepto el ratio precio-flujo de caja. El resto de las métricas está al menos un 10% por debajo de sus promedios históricos y muy por debajo del sector. No tiene problemas financieros, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, da dividendo del 1.57%. Vean cómo aumenta mucho el dividendo, bien interesante. Y vemos acá que a largo plazo se espera más de 8% de crecimiento en ingresos, más de 16% de las ganancias por acción y más de 20% del flujo de caja. No sé qué le parece a ustedes, pero este crecimiento con las valuaciones actuales es muy atractivo. De hecho, se espera que este año lo cierren con un PER 13 y cotice un forward PER 11, que es muy por debajo del sector y de sus promedios históricos. Así que la verdad que Elevance está muy atractiva. Podemos ver por aquí que desde el punto de vista técnico rechazó la media móvil de 200 periodos, continúa con una estructura bajista de corto plazo, la mejor zona de compra los mínimos de 52 semanas que serían los $362. De todas formas, si ya vemos el RSI en sobreventa
y no ha alcanzado los $362, ya yo aprovecharía para ir reforzando en esta compañía. Vamos a cambiarnos de sector y estamos ahora en el sector de consumo. Empezamos con Skechers, compañía de zapatos deportivos. Hemos hablado mucho de ella en el último mes. No han dejado de caer las acciones y cada vez se ve más barata. Durante la última sesión de trading cayó más de 5% luego de un reporte de ganancia bastante débil. Hay que decir que todo el sector de consumo cíclico está bastante débil. Lo hemos visto en los reportes de Nike. Seguramente lo vamos a ver en más reportes durante este trimestre. Y vean que ya está a la mitad de su fair value. Por eso le digo que cada vez se ve más interesante. Las valuaciones muy atractivas per 11, lo cual es un 42% por debajo de sus promedios históricos y un 53% por debajo del sector. Y el resto de las métricas de evaluación también están muy por debajo del sector y de sus promedios históricos. Podemos ver aquí además que la compañía ha aumentado su margen neto. Así que bueno, tampoco es que haya perdido competitividad. Y vemos por acá que no tiene problemas financieros y ha crecido muy bien en los últimos 10 años con un retorno sobre capital invertido superior al 10%, que es bastante superior a la media del sector de consumo cíclico. De hecho, a los analistas les gusta mucho, están esperando un 55% de recuperación en el próximo año y un claro consenso de compra a largo plazo. Y podemos ver por acá que se espera que para los próximos 5 años crezcan más de un 8% los ingresos, casi 10% las ganancias por acción y más de 80% el flujo de caja. Eso sí, este año 2025, caída en ganancias, caída en flujo de caja y recuperación a partir del próximo año, así que tal vez para una inversión de corto plazo no funcione muy bien. Si nos vamos desde el punto de vista técnico, está en una zona en la parte baja de esta línea tendencial alcista, que es una muy buena zona de compra. Además, el RSI y el MACD a niveles históricos de sobreventa. La compañía no estaba a estos niveles de sobreventa desde el 2020, solamente para que lo tenga como referencia. Así que la verdad que está muy atractiva desde el punto de vista técnico y fundamental. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con la que me parece una oportunidad de inversión muy clara y es Pexi. Las acciones han seguido cayendo luego de su reporte de ganancia. Ahora mismo el fair value está un 35% por encima del precio de las acciones, 182 billones de capitalización de mercado y cotizando un forward PER por debajo de 16. Podemos ver por aquí que las valuaciones están muy por debajo de sus promedios históricos, al menos un 20% por debajo de su promedio de 5 años. No tienen problemas financieros, buen crecimiento en ingresos y ganancias, aunque vemos que el flujo de caja ha caído. Esto sin duda es una de las cosas que más preocupa. Otra cosa positiva es que la compañía ha seguido recomprando acciones durante los últimos 10 años. Ha recomprado un 5% de las acciones circulantes y podemos ver que ahora mismo está dando un dividendo de más del 4%, siendo una compañía que prácticamente duplica su dividendo cada 10 años. Podemos ver que a largo plazo se espera crecimiento de casi el 4% en ingresos, más de 7% las ganancias por acción y más de 11% el flujo de caja. Es decir, que se espera muy buen crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta las valuaciones actuales. Si nos vamos a los ratios históricos, el PER, el ratio precio-ganancias, no estaba tan atractivo desde la pandemia. Vemos que el ratio precio-ventas está en mínimo por lo menos de los últimos 10 años. El ratio precio-flujo de caja no estaba tan atractivo desde el 2017 y el ratio precio-valor en el libro también desde el 2016 no estaba tan atractivo. Así que si tenemos en cuenta los últimos 10 años, en varias valuaciones la compañía nunca había estado tan barata. Si nos vamos a la gráfica, esto es una gráfica semanal. La última vez que tuvimos un cruce de la muerte, un dead cross, cuando la media móvil de 50 periodos cruza la de 200 a la baja, desde la gran recesión del 2008-2009, fue exactamente en la recesión del 2008-2009. Luego de esa fecha nunca habíamos tenido un cruce de la muerte en la gráfica semanal, para que nos demos cuenta del nivel de sobreventa que tenemos ahora mismo. De hecho, el MACD nunca en la historia había estado tan sobrevendido, así que estos niveles de sobreventa de Pexi son históricos. Así que a mí me parece que también, al igual que los niveles de sobreventa son históricos, la oportunidad de compra es bastante histórica y por eso la tenemos para todos los portafolios largo plazo, trading y dividendos. Continuamos con una compañía que ha estado un poco por debajo del radar, porque es verdad que teniendo Google cotizando a un PER 18, entiendo que no se le preste mucha atención, pero Home Depot sigue evaluaciones muy atractivas. En primer lugar, es una compañía gigantesca, 355 billones de capitalización de mercado. Está muy cerca de su fair value, apenas 7% el fair value por debajo del precio de las acciones, así que las valuaciones son atractivas. Si nos vamos a compararla con sus valuaciones históricas promedio, el ratio precio-valor del libro, precio-ventas y precio-flujo de caja
están por debajo de sus promedios históricos. Solamente el ratio precio-ganancias está ligeramente un 3% por encima de sus promedios históricos. No tiene problemas financieros. El crecimiento ha continuado muy fuerte en los últimos 10 años. Retorno sobre capital invertido de más del 30%. 2.53% de dividendo, prácticamente ha multiplicado por 4 el dividendo. Vean, pasaron de 59 centavos a más de $2 en los últimos 10 años, exponencial el crecimiento. Y vean que este 2026, ya la compañía está en el año fiscal 2026, se espera que los ingresos se mantengan planos y el flujo de caja caigan, pero a partir del próximo año ya recuperación, con un crecimiento de casi el 4% anual en ingresos, más de 8% de las ganancias por acción y más de 5% el flujo de caja, que la compañía es una máquina de generar flujo de caja. Así que bueno, como inversión a largo plazo para ir acumulando poco a poco, creo que Home Depot sigue a unas valuaciones muy atractivas. Podemos ver además que la tendencia sigue siendo alcista. Vean cómo está haciendo bajos cada vez más alto y además superó los saltos anteriores. Así que es una clara tendencia alcista de mediano, corto y largo plazo. Aunque en el corto plazo hemos visto más debilidad. Vean cómo tenemos un cruce de la muerte activo. Y por el momento estamos por debajo de la media móvil de 50 y 200 periodos. Así que hay que tener cuidado cuando llegue a la media móvil de 50 periodos. Home Depot ya la tenemos para el portafolio de largo plazo. También tenemos su principal competidor, Lowe's. No me voy a extender mucho en Lowe's, pero creo que están unas valuaciones muy similares a Home Depot. Cualquiera de las dos compañías me parecen muy razonables como inversión a estos precios. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Seguimos con Google. Creo que Google sorprendió en primer lugar porque tuvo un reporte de ganancia bastante bueno, superó las expectativas en ingresos y ganancias, y también sorprendió porque apenas subió 1.68% durante la última sesión, cuando en algún momento llegó a estar subiendo más de un 6%. Como podemos ver, sigue muy atractiva, muy por debajo del fair value por ganancias por acción, apenas 5% por encima de su fair value por flujo de caja, 2 trillones de capitalización de mercado y cotizando a un PER por debajo de 18 y un forward PER por debajo de 16. Por eso lo digo, ¿quién estaba mirando Home Depot con Google estas valuaciones? Pero bueno, creo que ambas son sectores diferentes y es una buena manera de diversificar. Vemos aquí que comparada con sus promedios históricos está muy atractiva. Ratio precio-ganancias 26% por debajo del promedio de 5 años. Ratio precio-flujo de caja 15%. Vemos que no tiene para nada problemas financieros. El crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja ha sido exponencial en los últimos 10 años. Y retorno sobre capital invertido de más del 16%. Recuerden que están dando dividendo y aumentaron el dividendo durante el último trimestre también. Podemos ver que se espera crecimiento de casi el 11% anual en ingresos en los próximos 5 años, casi 15% de las ganancias por acción y también casi 15% del flujo de caja. Por eso lo digo, amigos, con el poco riesgo que tiene Google, estas valuaciones que estamos pagando, el crecimiento que se espera, empezó a dar dividendo. Últimamente está recomprando acciones como si no hubiera un mañana. Vean aquí el programa de recompra de acciones. A mí me sigue pareciendo que a estas valuaciones Google sigue siendo la compra más clara en bolsa. ¿Por qué no hemos acumulado durante el viernes? Principalmente porque ya tenemos una posición grande a largo plazo y para trading. Y además la vela que dio el pasado viernes fue una vela bastante débil. No logró superar la media móvil de 200 periodos. Y vean que durante la sesión incluso llegamos a tener volumen bajista luego de la apertura del mercado. ¿Qué significa? Cuando abrió el mercado, abrió muy arriba, pero durante la sesión tuvimos volumen negativo. Así que tendría cuidado porque ahora estamos en una zona de compresión entre la media móvil de 50 y 20 periodos. Vamos a ver si resuelve al alza o a la baja. Creo que si vuelve a tocar la media móvil de 20 periodos en $153, voy a seguir comprando porque me parece que las valuaciones actuales de Google son muy atractivas. De hecho, si nos vamos aquí a las valuaciones históricas, el PER, ratio precio-ganancias, está a niveles del 2022. Desde el 2022 no lo veíamos tan atractiva y en los últimos 10 años nunca había estado tan atractiva. Aunque es verdad que tanto el ratio precio-ventas, precio-flujo de caja y precio-valor en libro me dice que la compañía puede corregir más. En algunos momentos del 2022 y 2020 la vimos más atractiva que las valuaciones actuales. Por último, quiero comentarle que vean el ROI subiendo, el ROE subiendo, la deuda bajando, dividend yield subiendo, así que todo está subiendo en Google y por eso que creo que es una oportunidad de compra bastante clara. También algo que no me gustó en el reporte de ganancias es que no dieron guía, pero bueno, es normal, con la incertidumbre macroeconómica que estamos viendo ahora mismo, seguramente el próximo resultado trimestral no sea tan bueno como este, pero es que ya las evaluaciones son muy atractivas. Siempre en estos videos le trato de traer compañías de diferentes sectores y por eso ahora le traigo una del sector de utilities que tenemos en el portafolio de largo plazo y no es otra que la compañía más grande de este sector, Nexera Energy.
136 billones de capitalización de mercado, muy cerca de su fair value por ganancia por acción, apenas un 8% el fair value por debajo. Vemos que cotiza a un forward PER de 16 y está dando un dividendo de más del 3%, que vamos a verlo con más detalle en un momento. Las evaluaciones todas están mínimo un 27% por debajo de su promedio de 5 años. Vemos que no tiene problemas de deuda comparado con los activos, aunque la cantidad de pasivos comparado con activos a corto plazo sí no es una métrica positiva. Ha logrado crecer en los últimos 10 años sus ingresos, ganancias y flujo de caja. Dividendo del 3.19%, ha prácticamente triplicado el dividendo. Vean cómo lo han incrementado en los últimos años, lo cual es bastante significativo. Por eso esta compañía también para el portafolio de dividendos me gusta bastante. Vemos que se espera que los ingresos sigan creciendo a un ritmo de más del 9% en los próximos 5 años. Las ganancias por acción más de un 8%. Aunque es una compañía con flujo de caja negativo, esto es normal en las compañías del sector de utilities. Podemos ver por acá que desde el punto de vista técnico también está muy atractiva, muy cerca de los mínimos de 52 semanas, el RSI en 44 puntos, MACD en niveles de sobreventa, así que no creo que esté en malas zonas de acumulación para largo plazo y como vimos ahí está dando un dividendo bien interesante. Como vimos en el video de amigos, estos son 10 negocios muy atractivos con las valuaciones actuales. Vimos a T-Mobile y Verizon del sector de telecomunicaciones. Verizon ya lo tenemos en el portafolio de dividendos. Vimos también 3 compañías de consumo. Vimos Skechers, Pepsi y también vimos el caso de Home Depot. Creo que 3 compañías que están en evaluaciones muy razonables, aunque creo que Pepsi está extremadamente barata. Skechers también. Home Depot en su evaluación histórica promedio no está para nada mal. Vimos el caso de Nexer Energy, sector de utilities para diversificar, buen dividendo. Y vimos también el caso de HCA, Elevance y Centene, que son 3 compañías de cuidado de la salud a unas evaluaciones muy razonables. Creo que este es un sector que está bastante golpeado y hay buenas oportunidades. Por último, vemos el caso especial de Google. Creo que después de un reporte de ganancia tan sólido, sigue siendo la compra más clara que tenemos ahora mismo en la bolsa de valores, tanto para trading como para largo plazo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y vemos en pantalla. Y en segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios. Compartimos los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, más de 50 clases de análisis técnico fundamental, opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.